Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a Discovery Book Live, conectando autores y lectores del mundo. Hoy nos complace presentarles al autor Alejandro Restrepo con su libro Del rudimentario Homo sapiens al afanado sujeto de las redes sociales, junto con la entrevistadora Lorena Toro. Pueden iniciar. Gracias, María José. Así es, en este momento tenemos con nosotros a Alejandro Restrepo. Él es un escritor colombiano, pero bueno, antes de eso quiero recordarles que estamos en Discovery Book Live, un podcast donde buscamos mostrar a nuestros escritores, no solamente como escritores, sino también como personas, porque es importante saber a quién estamos leyendo. Tenemos temas tan importantes como lo son la migración, pero también la IA. ¿Qué es la IA? Bueno, Discovery Book, como para dar introducción a lo que estamos haciendo y por quién estamos patrocinados, tengo que decir que Discovery Book es una librería con más de 10 años en el mercado virtual y presencialmente, con sedes en San Juan del Lurigancho, en Lima y en Colombia. Aquí se promueve la lectura y se hace accesible para que todos puedan leer. Hoy justamente hablaremos de nuestro autor, pero también de su libro, que lo pueden encontrar justamente aquí y en Discovery Book Colombia, porque los colombianos también leemos y tenemos estupendos escritores justamente de nuestra tierra. Don Alejandro, bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación, gracias por difundir el oficio de leer y el gusto por el leer, gracias por darles importancia al libro digital y el libro en papel, que es una herencia ancestral, histórica, que ha sido fundamental en la construcción de la cultura, bien para mal, la que hay. Y a propósito, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, quedé impresionado por el gentío, o sea, la cantidad de jóvenes participando de la feria y de todas las edades, pero vi mucho joven interesado en la literatura, comprando libros, participando en las conferencias. Eso me pareció muy bonito realmente y creo que cumplieron una labor muy importante para la lectura en Colombia. Gracias, don Alejandro. Creo que se nos fue un poquito el sonido, don Alejandro, a ver si de pronto lo podemos revisar un poquito. Y sí, así es. Pues justamente en la Filbo Colombia hubo espacio para colegios, para Fuerzas Armadas, pero sin duda nuestro trabajo no para porque justamente tenemos que llevar estos temas a nuestros jóvenes que no solamente se acostumbren a los reels, a los videos que nos traen las redes sociales, que es una superficie de con muy poca profundidad de toda la información que hay. Claro, no estoy hablando de todos los formatos, pero históricamente la información se ha documentado en escritos, en libros y allí es donde está la fuente de la creatividad, del conocimiento, de la sabiduría. Por eso es tan importante que volvamos a nuestros orígenes y que lo análogo lo mezclemos con la tecnología, porque una cosa se complementa con la otra. Justamente de eso habla su libro, ¿verdad, señor Alejandro? Sí, el libro lo que hace es retomar la Internet y las redes sociales y tratar de acoplarlas a la transformación social que, que ha hecho en los últimos 40 años, en la revolución cultural, de cómo eh, la interpretación de la realidad desde el punto de vista educativo y los mismos procesos educativos, metodologías educativas, la misma política y el mismo accionar de la política que le proporciona nuevos instrumentos, nuevos dispositivos
para ampliar el conocimiento en todo sentido. Son dos cosas iniciales, es cómo el sujeto se acerca a las redes sociales, a la tecnología, al Internet, y cómo esta tecnología cambia al sujeto. Pero más que eso, esta tecnología transforma las instituciones, como acabé de decir, transforma las instituciones políticas, los métodos educativos, transforma hasta el derecho, transforma la manera de practicar, entender y estudiar la economía, etcétera. El libro entonces hace como una historia de los dos sujetos y luego hablamos de inteligencia artificial, del capitalismo eh, de inteligencia, el e-commerce, hablamos del impacto de, de las redes y, el manejo de los datos y cómo entramos a un hipercapitalismo que ya no es industrial, sino un capitalismo digital cuyo comercio son los datos. El dato eh, es, digamos, el nuevo objeto o nuevo medio de producción de este capitalismo. La información que aparece en las redes forma un comercio que es el e-commerce. Hace poco me mandaron una encíclica del Papa y hacen una comparación de cómo parece que estamos volviendo a entrar a una torre de Babel, decía el Papa, con respecto a Sí, la inteligencia artificial. La torre de Babel, dice la Biblia, que fue el primer figurat, que se hizo con adobe cocido. Ese adobe cocido en la torre de Babel, que el objetivo del hombre es llegar a Dios, alcanzar la sabiduría de Dios, eso es lo que se están comparando con los datos actuales. Eh, si ustedes le preguntan a la inteligencia artificial que le traduzca del ruso al español, lo hacen en una cuestión de segundos, lo mismo del japonés, cualquier. Entonces la inteligencia artificial está hablando un mismo idioma. Y en tiempos de la Torre de Babel se decía que había un solo idioma en la tierra y que sí. Yahvé destruyó la Torre de Babel y le cambió el lenguaje, la lengua, para que no se entendieran entre los hombres. La comparación que hace el Papa me parece muy interesante porque él está haciendo una crítica de cómo se está usando toda esta tecnología que no le está favoreciendo mucho a la sociedad humana. Y bueno, termino diciendo que esa analogía entre Torre de Babel y la inteligencia artificial me parece muy interesante porque las personas que entran a trabajar con inteligencia artificial se dan cuenta de la magnitud que significa usar una inteligencia artificial por el machine learning que cada vez avanza más, por la manera como se ha desarrollado los algoritmos y se siguen desarrollando, la inteligencia artificial va a terminar o ya es como la mejor amiga mía o el mejor amigo de alguien, conoce muy bien todo lo relacionado con lo que uno le pregunta. Más o menos es de eso lo que trata el libro un poco. Don Alejandro, pues qué interesante que nos pueda ampliar la visión de magnates como lo son, pues el Papa, ¿no? Que pronto tienen tanta experiencia dándole una visión a la historia del mundo y también del comportamiento del ser humano para que pueda sacar pues una conclusión justamente como la que usted nos está compartiendo. En un momento vamos a adentrarnos en lo que es su escrito, en lo que es su libro, del rudimentario Homo sapiens al afanado sujeto De las redes sociales. de las redes sociales. Muchas gracias. Ese libro tenemos que recordar, don Alejandro, que lo encontramos aquí en Discovery Book Colombia, en Perú, y que hacemos envíos a todo el mundo. A donde usted Muchas quiera, gracias. le hacemos llegar el libro. Don Muchas gracias. Alejandro, mm, nos interesa conocer a la persona detrás del autor. Entonces, para ello le tenemos un reto. ¿Está Sí, preparado? sí, claro. A la una, a las... No, me Antes de eso, estamos tomando cafecito.
Salud. Hacemos un que suene el bacará. Salud. Hmm, está bueno ese tintola. Muy Ah, bueno. delicioso. ¿Desde dónde es que nos está hablando? ¿Colombia qué? Departamento de Medellín. Antioquia, ciudad de Medellín, comuna 16, Belén, de un barrio que se llama Belén Rosales, barrio muy, ¿Cuál, muy bueno. cuál es el mejor café de Medellín? En mi opinión, Pergamino. Pergamino. Es un café que lo fundó un señor Pablo Chavarría, que es el fundador de uno de los dueños de Caribe Motors de Medellín y de Hyundai. Sí. Y una vez encontró una finca propia de 800.000 palos Ujú. y dijo, bueno, trabajé con esto y decidió montar Pergamino. Y es un café demasiado bueno. Ahí ya tienen Bogotá, yo creo que tiene Nueva York, pues tienen varias ciudades de Colombia en el exterior. Es un café muy bueno, se llama Pergamino, delicioso, Pergamino, vea qué delicia. Toca ir a Medellín a probar el café Pergamino y por supuesto la bandejita paisa, imperdible. total. Hay un lugar de Medellín que se llama Pueblito Viejo, algo así. Atoviejo, Uy, o no. el pueblito paisa, Pueblito Paisa. que queda, es Gracias, que sí. queda aquí cerca, yo vivo muy cerca, a 6 cuadras, eso se llama el Cerro Notivar. Pues eso es Yo vivo una aquí belleza. a 6 cuadras vivo del Cerro Notivar. Es un lugar muy, muy bonito y Sí, para irse a comer uno la bandejita paisa espectacular de todos los precios uno aquí, encuentra aquí en aquí, nuestra aquí Colombia. aquí en Medellín hay restaurantes muy buenos, muy buenos. Y comida paisa desde un plato pequeño de 18 20.000 pesos hasta una bandeja de 60.000, 70.000. Aquí sabemos trabajar muy bien los frijoles o frisoles, la carne en polvo, hasta de maduro. Hacemos un arroz muy bueno, el hogao que hacemos acá, la arepa de Delicioso. maíz, eh, y hacemos chorizo, y en fin. Aquí se trabaja muy bien pues, la gastronomía nuestra, en antioqueña, pues, el centralismo antioqueño que tiene esa gastronomía. Esa palabra frisoles, un platito de Frisoles, frisoles, como... sí, aquí sí decía frisoles, gente que dice frisoles, otros frijoles, Ok. otros cháncharos, Mm, no, pero así, chácharas, eso ya suena como de otra y parte. otra parte, pero frijoles o frijoles. Mm, Pues yo tengo mis años y nos tocó que todos los días en la casa, nosotros cuando estudiamos en el colegio, todos los días eran frijoles, todos los santos días. Yo me acuerdo que yo llegué a la acólito en la iglesia de Resurrección de Belén Las Playas, fui acólito varios años, y siempre que llegaba a la iglesia, me tocaba mi mamá me dejaba el plato de frijoles ahí, caliente, emplatado, con la carne, que afortunadamente mi papá nunca nos dejó sin carne, a pesar de que era un obrero de la Compañía Colombiana de Tabaco, siempre fuimos muy bien alimentados. Hizo el esfuerzo siempre por eso. qué bueno, señor Alejandro. Sí, los paisas, para las personas que nos están viendo, la cultura paisa, aparte de ser súper educada, súper amable, alegre, eh, es una cultura con mucho perrenque, es decir, que les encanta trabajar, que venden hasta un hueco. Sí, Con eso nos referimos a que son muy buenos comerciantes. Y los paisas en Colombia tienen muchos atributos que sacan justamente la cara por nuestro país. Y hablando de sacar la cara por nuestro país, tenemos a Alejandro Restrepo, un escritor que le escribe a la IA, porque Dios también juzgará la IA. ¿Qué quiso decir con eso? eh, ese poema que lo escribí a lo último del libro, eh, como me dijo la inteligencia artificial, Gemini, yo le puse el poema Gemini y me dijo algo muy bonito, me dijo, estás diciéndole a la inteligencia artificial y a los demás que por encima de Dios no hay nada. Al fin y al cabo, Dios eh, eh, armará el rumbo
y organizará el rumbo como él lo ha pensado, y lo digo por lo siguiente, porque en el libro de Enoch, no sé si lo han conocido, la Sí, leyenda de Gilgamesh y ese tipo de libros, hay una explicación un poco diferente a la que tiene la Torá, el Talmud y la Biblia católica. Y en medio de lo que sucedió en el mundo, según esos libros, antes de Adán, o en el tiempo de Adán, antes de Noé, antes del diluvio, y mucho tiempo, muchos años, siglos después, antes, eh, eh, 200 ángeles se reunieron en el Monte Hermón, eso lo dice el libro de Enoch, y tomaron una decisión de romper con Yahvé. Entonces, lo que muestra Enoch es que esos ángeles eh, eh, renunciaron a la luz, y renunciar a la luz de Dios es renunciar a la tranquilidad, es renunciar a la paz, es renunciar a no tener odio, es renunciar a no tener rencor, es renunciar a no tener un sexo adecuado y aceptar la pornografía, aceptar el alcohol, la trampa. Eso es más o menos lo que dice, ¿no? Pero eh, también explica que Dios es demasiado inmenso para tomarlo ahora. Es decir, era mucho más inmenso y doblegó a esos ángeles. Dice que los mandó al abismo y que todavía están atados ahí, que fue donde fue Jesús cuando murió en la cruz, que bajó a hablar con esos ángeles. Entonces, lo que quiero decir es que Yahvé es mil y mil veces más poderoso que esos ángeles, que Jesús y que la inteligencia artificial. Entonces, lo que quise decir eso es no solamente que Dios tiene control de eso, sino que es imposible que nosotros podamos entender al menos un átomo del poder de Dios. Entonces, eso da digamos, un parte de tranquilidad, y lo que se está pasando es como una prueba inmensa a la sociedad humana frente a esto. Y aquí sí hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones. Si uno se deja llevar por el mundo de Caín, que son las ciudades, los negocios, la economía, la guerra, la política, o le pone un freno a la descendencia de Seth, o de Noé, sí. ¿sí? Eso lo termino diciendo lo que quisiera, y es que el poder de Dios es capaz con todo. O sea, termina eh, juzgando todo lo bueno y lo malo. Eso es más o menos lo que quiero decir con ese poder. ¿Me extendí mucho en la explicación? ¿No está bien? No, está perfecta. Es que justamente es muy interesante de escuchar, ¿no? Porque pues en esta época a uno se le hace como un poco complejo combinar lo que es la espiritualidad o la religión, inclusive la Biblia, con la IA. Uno pensaría que no hay tanta relación entre ellas. No, créame, Lorena, y escuchas que la inteligencia artificial está tocando asuntos espirituales, ya está afectando o capacitando de alguna manera lo espiritual. ¿Por qué? Porque primero que todo está quedando una dependencia, no solamente a ella, sino a las redes en general en Internet, y está olvidando, haciendo olvidar en el sentido de que valoramos mucho esta tecnología, lo demás. Nos olvidamos de todo lo espiritual, de las amistades, de la familiaridad, de la maternidad, la paternidad, la amistad, etcétera. Esto nos está cambiando, nos está yendo a ver una forma de ver el mundo que nos está dejando un poco de ser espiritual. Y en ese sentido, la inteligencia artificial sí está tomando partido de forma espiritual. Y si usted le pregunta a Cloud, por ejemplo, eso que yo te estoy diciendo, ella te contesta. De hecho, yo hace poco le pregunté vamos a dar una conferencia ahora en octubre sobre la violencia en Colombia. Sí. Le pregunté y le pedí que me analizara dos libros. Cuando me los analizó, yo le dije, estas opiniones que estás dando, las estás sacando basado en las personas que te construyeron, que te diseñaron, y hicieron los algoritmos que ahora son. Y me contestó, sí,
Lamentablemente estoy apoyándome un poco. O sea, me quiso decir que hay un presupuesto en la construcción de esa inteligencia. Y esa inteligencia cloud es una inteligencia norteamericana. Entonces, ¿quiénes la Mm. construyen? La construyen un grupo de élite norteamericano que tiene una visión del mundo, y lo mismo las sociedades las inglesas y las chinas y las japonesas. Y hay algunas colombianas. Hay una intención. Cuando yo creo una inteligencia artificial que necesariamente ya la va a reproducir construyendo información con las personas que se comunican. Y eso es peligroso. Ella me dijo a mí, Clau me dijo, sí, yo me apoyo en eso. Tiene una limitación ideológica y política en la formación de la gente que la usa. No sé si me expliqué bien Sí, la sí, pregunta. perfecto. Sí, señor, sí, perfectamente, le estamos entendiendo, perfecto. Es decir, don Alejandro, que cómo las personas lograríamos encontrar un equilibrio entre la inteligencia artificial, la tecnología y pues una vida normal, porque según lo que usted está diciendo, pues estas plataformas nos está alterando nuestros vínculos, nuestras costumbres y claro que haciendo un análisis suena muy lógico, pero pues usted es el experto y nos encantaría escucharlo. No, lo, lo- le voy a poner un ejemplo para que se den cuenta de la dimensión que tiene la inteligencia artificial y la vanidad humana. Y cómo la vanidad humana termina cediendo, cediendo y tomando partido por situaciones que lo alejan a uno de la naturaleza. Por eso yo hablo del rudimentario Homo sapiens que se está convirtiendo en otro sujeto. El rudimentario Homo sapiens somos nosotros. Y la inteligencia artificial nos está demostrando que comparado con ella, estamos en una desventaja enorme, como le pasó a los neandertal, a los cromañón cuando el Homo sapiens descubrió el fuego y empezó a tomar distancia hace 75.000 años. Eso nos está pasando con la inteligencia artificial. Y el ejemplo es el siguiente. Nosotros tenemos un archivo de la Notaría de Santa Fe de Antioquia desde el año 1598 hasta el año 1740, ¿sí? Y eso es paleografía viva, ¿sí? Escribieron los documentos en ese entonces a mano, con una letra que hay que hacer paleografía para traducirlo. Yo le he puesto 100 documentos, 100 folios de 1640 y la inteligencia artificial casi que lo lee por completo. Mm. Y uno le pregunta, sáqueme una idea central de esos 100 folios, de 1640, de la Notaría de Santa Fe de Antioquia. Inmediatamente usted empieza a descubrir más sobre la sociedad santafereña que la historia no lo puede hacer. O sea, el historiador no tiene esa capacidad de llegar a esa documentación y de manera tan rápida como lo hace la inteligencia artificial. Uno le pone 10 libros a Gemini y se los analiza en 5 minutos. Le saca palabras claves, bibliografía, le saca un resumen y le contesta preguntas. Usted le puede decir, me compara libro por libro y me saca 10 diferencias de cada libro. Hágame una síntesis, hágame un enfoque, digamos que sean trabajos de sociología. Usted le puede decir, hágame un enfoque de la sociología adecuado al siglo XXI en la ciudad de Medellín. Y me lo hace en 3 páginas, en estilo Chicago, por ejemplo, y te lo saca en 4 o 5 minutos. Y son inteligencias artificiales sencillas. Hay inteligencias artificiales que son muy caras y que usted puede hacer un video. Tú le escribes a una inteligencia artificial, a Lorena, tan bonita, de cabello largo, unos ojos hermosos. Le escribo eso en Word y hazme esta mujer y te la dibuja, te la saca. Y luego le puedes decir, haceme a Lorena en la playa de Capurganá, una tarde, vestido de baño, tomándose una, y te la saca. Le puedo decir, ponle voz a Lorena cantando
un bambuco, y lo hace. Hay una, yo te lo decía en Bogotá, hay una Lili Fula, que yo lo conté allá. Luli Fula es una mujer hermosísima como tú, que sale en un en una, o sea, en una escuela de enseñanza de inglés. Y Luli Fula es la que canta las canciones y luego las traduce. Ella canta y aparece la traducción. Y resulta que yo me puse a buscar quién era Luli Fula. Y es una creación de inteligencia artificial. Ay, Eso es lo que, eso es la situación. La inteligencia artificial, así como cuando el hombre creó el juego o creó la escritura hace más o menos 12.000 años, eso es inconmensurable. Nosotros no estamos en capacidad de igualar a la inteligencia artificial. Esto cambió la historia, en mi opinión, obviamente, cambió la historia totalmente. Era un tiempo antes de la inteligencia artificial y es un tiempo después de la inteligencia artificial. Entonces aquí termino diciéndote que por eso el Papa comparaba con la Torre de Babel, porque es posible que nos pase exactamente lo mismo, que cojamos la inteligencia artificial, perdón, y reemplacemos a Dios, reemplacemos lo espiritual, y nos desemboquemos por algo tan peligroso que te decía, es diseñada por élites muy ricas. Los Rothschild son los que financian esas empresas y terminan comprando. Bill Gates, por ejemplo, son personas de la élite. Ellos tienen un proyecto de Estado y de mundo y está atravesado la inteligencia artificial. Y eso es muy sutil para verlo, como es el diablo. El diablo funciona de una manera muy sutil. Una persona para llegar al pecado, una persona buena para llegar al pecado, se va haciendo despacio. El Satanás lo va llevando despacio hasta cuando la persona reacciona y ya está totalmente alcoholizada o totalmente entregada a la droga. Y así y funciona. Así, voy a terminar con otra cosa. La, no, inteli- la Cristian. la inteligencia artificial, eh, lo digo porque es un tema que estamos investigando y ese va a ser mi próximo libro. ¿Sí? Cuando en los libros apócrifos se hablaba de estos ángeles caídos que se enamoraron de las mujeres humanas y tuvieron hijos, que se llaman los Nefilim en la Biblia católica, la judía y el libro de no, se llaman los Nefilim, que fueron los reyes de antes, los reyes de Uruk y todos esos reyes eran los Nefilim, pero no tenían alma. Entonces, no voy a hablar de eso que es muy largo, pero contaminaron la naturaleza de la carne humana. Entonces, cuando vino el diluvio, dice no, pues, y dice Gilgamesh, todas esas personas murieron, pero los espíritus quedaron en el aire, en el, en el aire. Entonces, el apóstol Pablo, ya mucho tiempo después, escribió que la lucha no es contra carne y hueso, sino contra espíritus que andan en el aire. Esos espíritus, ¿qué son? Pornografía, odio, envidia, rabia, mentira. Pues no, uno no los tiene, sino que llegan, cuando uno les da oportunidad, entran y uno empieza a sentir odio, angustia. Y si uno da tiempo, se va ahondando más, cada vez más. Entonces la inteligencia artificial son como esos espíritus. No, no estoy diciendo que sea mala, sino que funciona de la misma manera, porque es totalmente intangible. Uno no puede tocar el Internet, uno no puede tocar la inteligencia artificial. Uno no puede tocar un espíritu, uno no puede tocar el odio ni la pornografía, uno no puede tocar los datos de Facebook. Es intangible, pero totalmente territorializado. De Sí, hecho, vos y yo aquí estamos hablando por esa tecnología, sí, que así es. es un territorio de hecho, objetivo, pero es virtual. Y este Sí. territorio virtual cada vez le gana más terreno al territorio objetivo, que la Mm, cancha de fútbol, el parque, el camino, que cada vez se gana más terreno, que ya se está hablando de hacer chips en el cuerpo humano para que uno esté conectado a la inteligencia artificial y al Eso es hasta celular. bíblico. En la Biblia Sí, dice que va a haber un tiempo en el que a las masas
Sí, las van a controlar con tecnología de última. total. Y es un hecho. Mire, si usted sale a cualquier, de hecho, ahí donde está, donde uno va, la mayoría de gente ya tiene el celular. Y el celular ya es una computadora y funciona con la inteligencia artificial. Sí, Entonces, esa es la cuestión que hay que mirar de la inteligencia artificial. No, ni buena ni mala, sino pensarla. Peter vino con lo siguiente como para hacer una salvedad en lo que estoy diciendo. Por eso Jesús, cuando no, miren, Noé fue el del diluvio, ¿cierto? Se salvó del diluvio. Pero no, Noé se casó con una dama que llamaba Naamá. Naamá es la quinta persona después de Caín. Entonces, por Naamá, que se casa con Noé, entra esa carne contaminada de los Nefilim, porque Caín era un Nefilim. Yo estoy diciendo esto es porque estoy desarrollando una explicación epistémica de cómo la ciencia no reconoció estos libros apócrifos para explicarnos en el mundo. El darwinismo, Hegel, Marx y todo creen en el sujeto prehistórico que evoluciona lentamente, pero no creen en la religión. Eso tiene un nombre que no lo recuerdo ahora, desespiritualizaron la ciencia. Entonces, todos estos libros quedaron por fuera. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo explica Marx mis debilidades espirituales o las tuyas? No tienen forma de explicarlo, sino un punto materialista de la realidad. Entonces, Caín es un néfilim, es hijo, hay teoría, porque en la Biblia dice que no, Adán dijo, he recibido un hijo de Yahvé, no de él. Y cuando nació Abel, es mi hijo. Él no reconocía a Caín. Caín era hijo, no era hijo de Adán en todo caso. Ese fue uno de los problemas del Edén. Y Caín fue y formó una ciudad. Cuando mató a Adán, a Abel, fue y formó una ciudad, eso lo dice la Biblia, y se casó allá. Y dan la descendencia de Caín, con la sexta generación que concuerda con Noé, de la descendencia de Set, el otro hijo. Entonces, cuando hablan de los hijos de descendientes de Caín, hablan de Tubal Caín, que fue el primero que empezó a fundir hierro, oro y bronce para hacer armas. Ahí está la guerra, el espíritu de la guerra, ahí metido ya. Y dice, Tubal Caín tuvo una hermana que llamaba Naamá, descendiente de Caín, ella fue la que se casó con Noé. Y por ella nosotros, por la descendencia de Noé, adquirió eso. Entonces nosotros siempre estamos en la duda, ¿cierto? ¿Adultero o no adultero? ¿Me robo esto o no me lo robo? ¿Digo una mentira o no digo una mentira? ¿Este es un hijo de tantas o no? ¿Sí me entiende? Me sí, da miedo, ¿no? Tenemos esa duda, que es la que adquirimos. Por eso cuando pasó el diluvio, que no es una especie de huerta y producía uvas, hizo vino. Y dice que él se emborrachó y se desnudó en el Génesis de la Biblia católica, ¿cierto? Pero no desarrollan la idea. Dicen que un Cam se abrió de él y él maldijo, no maldijo al hijo de Cam. No dicen por qué. Porque ahí está el pecado. Esa es mi interpretación. Ahí estaba el pecado, que con nada más, quién sabe qué pasó ahí, maldijo, y por eso ni Salomón, ni Moisés, Jacob, mire que Jacob se puso de acuerdo con la mamá, me parece que era Débora, y se pusieron una piel de cuervo para engañar a David, a Isaac, perdón, a Isaac, y que él era el ujú, primogénito, sí, y el otro era Esaú. Y Esaú es el fundador de los persas, que es Irán. Y Jacob es el fundador de los judíos de Israel. Y mire la guerra que hay ahora. Es una guerra histórica. sí, así Ese, es. ese es el demonio de la guerra sigue. Nosotros yo hice un trabajo con inteligencia artificial y le pregunté cuántas guerras han habido en el mundo. Y como 170 guerras inmensas. Es larguísimo. O sea, la guerra es un patrón de la violencia. Entonces termino diciéndote que por eso Jesús, como no se pudo con Noé tampoco, ni con Salomón, que Salomón tuvo 1000 mujeres, Sí, no, David, sí, Salomón estaba más llevado. sí, David mandó matar a Urías porque se enamoró de una Ah, de la mujer, mujer sí, que ajena. la vio bañándose en la azotea porque no fue a la guerra ese domingo,
que la mandó a traer y la No, enamoró. Ellos hombre, tuvieron, estos un- hombres ella bíblicos. quedó en embarazo, y mandó matar a un niño. Ese niño murió. El primer hijo que tuvo murió y después tuvieron otro hijo que nació, era Salomón. Pero todos han tenido la falla. ¿Sí? Y entonces por eso nació Jesús. Esto ya es cristianismo. Jesús nació para decirte, Lorena, y a todos los oyentes, que cuando tengan un problema así espiritual, uno no puede contra eso. Pero lo que tiene que hacer es tener buena voluntad y empezar a luchar tranquilamente con él, porque uno no puede. Sí. Eso es imposible, pues, luchar contra la heroína, contra el fentanilo. Lo único es saber que uno tiene el problema y empezar a cambiar lo que ahí está Jesús. Por eso son Ujú. muchos los pecadores que se pueden salvar y por eso escrito está que hasta Dios levanta demonios para que te prediquen y tú te salves. Y- Tanto el poder, sí, escrito está. Dios levanta un demonio para que le predique a unas personas y se salven. Entonces, y- ya terminé con no, eso. Sí fue más o menos claro, fue qué como, impresionante. Esa parte sí nunca la había escuchado. sí, dice, sí, Dios levanta, claro, Dios levanta Y, demonios para salvarte, hijo de seguro, pucha, eso pero está es que esto escrito. ya es, claro, pues es que inclusive ahorita la IA, pues que en algún momento lo habíamos tocado, la IA tiene como su tema espiritual y digamos quedaron estas almas sin cuerpo y entonces llegan y los equipos. Y mire que lo que usted está diciendo, don Alejandro, pues justamente se conecta mucho con el tema de las comunicaciones. Uno diría, mi rama son las comunicaciones, mi rama es llegarle a las masas. Entonces uno diría, pero ¿por qué tanta sensibilización hacia el individuo? Porque para tener poder tienen que movernos como masas. Las masas somos comparadas en muchos libros como ovejas. Las ovejas son torpes, Sí, son dependientes y en la Biblia somos comparados como ovejas. Pero y entonces, a través de estos equipos les están llegando individualmente a las personas con lo que usted dijo, pornografía, odio, guerra, etcétera. lo mismo. Entonces, si no hubiese una lucha tan importante por cada persona, entonces, ¿cuál sería el interés en dañar a una persona desde su interior? Porque esto lo que hace es dañar a una persona desde el interior. Sí, Mira, don Alejandro, que justamente hace muy poquito estaba leyendo que jóvenes, 18, 19, eh, están cundidos con una plaga que es justamente no sé si pueda decir esta palabra, pero es la pedo, lo que le sí, sigue no, al dígala. resto es similar. Pero son demasiado jóvenes. Uno esperaría eso de gente ya mayor, pero no. Los videojuegos están plagados de menores de edad Sí, sexualizados. Bueno, entonces hay una cantidad de fenómenos de los que la gente no se está dando cuenta. La música, que inicialmente fue creada para deleitar al ser humano, están llevando mensajes. Neurológicamente, las personas lo que escuchan lo van, como usted dijo, lo van procesando hasta que llega al punto de que la persona cae porque sistemáticamente y nuestro diseño tiene un paso a paso y esto estas redes lo que están haciendo es una manipulación para justamente dañar el ser humano desde el interior. El ser humano dice como que, ay, estos religiosos, estos conspiranoicos, claro, porque cuando se habla de verdades como tan crudamente, pues primero cuesta aceptarlo, porque vivimos como tal vez en ese ego, ¿no, don Alejandro? Y bueno, hay que hacer la aclaración de don Alejandro que usted no es una persona religiosa, porque no estamos hablando desde una religión. ¿Usted es historia, docente de historia? sí. Es decir, este libro tiene bases históricas, tiene un estudio a profundidad y tiene referentes como los que usted dijo ahorita, Darwin. Darwin, Foucault, Uh-huh. tiene a Fernando de Souza, el brasilero, tiene a Borges, sí, tiene poetas, tiene a Yursenar, a Jean-Paul Sartre,
tiene de todo, escritores, filósofos, pero lo que yo hago en el libro yo pude haber hablado de otros temas, pero lo que hago es hacer una historia presente del impacto del Internet en la ciudad de Medellín, en Colombia, cómo ha transformado el Internet y las redes sociales, cómo han cambiado el sujeto político, o sea, el individuo, cómo lo está cambiando y cómo lo está llevando a una nueva época, que es precisamente donde estamos en este momento. Lo que decías ahora, el Internet te puede conducir por donde tú quieras, ¿sí? Pero el problema moral ahí es que lo puedes hacer por un lado o por otro, no es tan inocente la cosa. No es el buen amigo que te dice: "Hey, yo voy a ir a emborracharme y a tirar bicho, lo que sea", y te dice: "Ah, vaya, es su libertad, ¿verdad? Libre albedrío". Pero el problema, Lorena, es que las religiones también, todas las religiones, qué pena pues con los que me escuchan, pero todas las religiones están cooptadas por esto. La religión no tiene forma de competirle a una red social. La religión no tiene forma de competirle porque si hacen un rosario por internet, un ejemplo, o una oración, eh, una señora sale agradeciendo un milagro que Dios le hizo. Eso no, ninguna religión le puede competir a ese tipo de expresión, porque inclusive la, la revolución cultural teológica que se había encerrado, o sea, no se podía expresar, la mayoría de gente la está expresando. Y eso está sobrepasando las teorías religiosas, al catolicismo, al judaísmo. Mire, los judíos lo que están haciendo eh, con los palestinos, etcétera. La teología en las redes está superando incluso la religión, pero al mismo tiempo la maldad en las redes es brutal. Al mismo tiempo la pornografía, al mismo tiempo eh, la cantidad de vacuidad de los seres humanos, de estupideces. O sea, es una revolución, está mostrando la realidad de cómo es el ser humano. Todos los aspectos del ser humano los muestra en las redes. Uno no tiene que ir a una religión, no tiene que ir, pronto no haga que ir a un colegio, porque aprende más uno en una hora en la red que en un colegio. Ahora dirán que en el colegio se enseña la verdad, pues yo no sé hasta qué punto, porque también está apoyado en libros, que los modelos educativos tienen una intención para formar un tipo de ciudadano, que eso precisamente desde el punto de vista del Estado también lo está rompiendo las redes sociales y la Internet y la inteligencia artificial. Está rompiendo al ciudadano, lo está modificando, querámoslo o no, y ahí es donde yo hablo de la inconmensurabilidad. Es imposible compararnos con ella y imposible no participar de De ella. de esta nueva tecnología. Ahí no hay nada que hacer. Ya lo que se venga en adelante, que es lo que yo trato en el libro, en la última parte, el transhumanismo y el poshumanismo, eh, tocará mirar, aunque yo lo digo en el poema, Dios también juzgará la inteligencia artificial. Pero va a haber Qué un cambio impresionante. brutal en la civilización, un cambio brutal, y ya estamos en él, pero no nos hemos dado cuenta de, del impacto. De eso va a empezar a aparecer poco a poco, Sí, pero señor. es fuertísimo y muy profundo. Es una nueva época, una nueva realidad, y está cambiando religión, educación, cultura, está cambiando la medicina, está cambiando la gastronomía, está cambiando las relaciones interpersonales de una manera fundamental, Sí, señor. fundamental. Sí, señor. Don Alejandro, justamente aquí nos está acompañando María José. Ella está muy pendiente de las redes sociales, pero también de hacer preguntas. Entonces, María José, este es su espacio. Gracias. Bueno, dentro de lo que ya han conversado, me gustaría saber qué es lo que esperas tú crear en un futuro con tu libro. Me refiero al impacto, no al significado, porque eso es algo que ya se ha estado hablando, pero cuál es el impacto que tú quieres generar sabiendo ya todo lo que se ha abordado.
El impacto es conocimiento. Lo que yo quiero es que las personas que lean mi libro tengan un acercamiento fácil de entender a la historia y a la teoría de la inteligencia artificial, de las redes sociales y el Internet, a conceptos, a términos que se manejan en inteligencia artificial como latencia, como Big Data, como e-commerce, capitalismo, vigilancia, Machine Learning, etcétera. Todos esos conceptos los defino. Cito autores que han trabajado la inteligencia artificial, como les voy a mencionar, por ejemplo, eh, este libro de Cathy Crawford. Yo lo cito, es un análisis sociológico de la inteligencia artificial. Este libro de que los tengo, vea, pues, este de un libro de la Universidad de los Andes, una investigación que hace de inteligencia artificial. Lo que hago es resumir una bibliografía, unos enfoques de inteligencia artificial para que el que me lea tenga digamos, una acepción muy fácil de entender, muy tranquilo, y pueda enfrentarse a literatura más honda y manejar la inteligencia artificial dentro de un computador. O sea, facilito esas cosas para que pueda ir aprendiendo cómo manejar las redes, cómo manejar inteligencia artificial y que conozca ciertos términos. Eso es más o menos el objetivo del libro. Claro, muchas gracias. Y realmente, ya que tengo el espacio, valoro mucho el esfuerzo que usted realiza porque estamos ante una problemática bastante compleja, ¿no? Entonces, por personas de pronto que se atreven a hablar de estos temas, a ayudar a la sociedad, es que muy posiblemente en algún momento vamos a poder cambiarlo. Entonces, realmente muy agradecida de que usted también esté haciendo parte de este cambio. Muchas gracias y sí, a ustedes también la cuestión literaria. Mira, hace poco en una entidad educativa que se llama ICESI, aquí en el Alto de las Palmas, en Medellín, nos decía un conferencista que ya se podía poner una inteligencia artificial en una plataforma educativa frente a los alumnos, que converse con el profesor y con los alumnos de manera directa. La inteligencia artificial escucha al profesor, escucha a los alumnos, participa, tiene libertad de mostrar videos, de decir, de contestar preguntas. Y eso me pone a pensar a las dimensiones donde estamos llegando. Serían dos profesores en uno, un profesor muy preparado, como sería la inteligencia artificial, porque obviamente el profesor le pasó el programa, le pasó toda la información que va a dar y lo pone a que de clase con él. Hasta ese nivel estamos, pues le pongo ese ejemplo y Ujú, la manera o la posibilidad de usar esas tecnologías son impresionantes y eso cada vez ser mucho más complejo, mucho más dinámico, mucho más rico y por eso repito, no es para tenerle miedo, la inteligencia artificial se sabe la manera, ujú, pero sí vamos a entrar a otra realidad muy diferente en todo. Hay otro ejemplo. Nosotros a mi mamá le íbamos a poner un switch que cuando ella se levantara se prendiera y cuando saliera se apagara y lo mismo en el baño. Y me dice una amiga, Alejandro, no, entra a Cloud, a Gemini y le ujú. pedís eso y luego compras unos sensores que valen como a 80.000 pesos y se lo pones. Y pones a clave en el celular y ahí está clave. Cuando ella, perdón, Jamie, no recuerdo, entonces ella se levanta y prende la luz o la apaga y uno la puede programar más o menos qué intensidad de sonido. Imagínense hasta dónde está llegando, está llegando a esto, hasta ese detalle, que primero lo hacía un aparato eléctrico. No, ya lo hace la inteligencia artificial, ponerle un sensor al bombillo o algo. Sí, Hasta ese punto estamos llegando. De- lo, así des- es. lo despierta a uno, sube la cortina, abre la llave del baño, hace una agenda hablada hasta donde estamos llegando. Los drones con que están peleando Estados Unidos, Irán, son manejados con inteligencia artificial. Es por todos los lados. A mí me contaba alguien que
y es un seminario al cual voy a entrar ahorita en junio, y es que la inteligencia artificial ya puede manejar una empresa totalmente. Pago de nómina, inventarios, compras, pago de proveedores, liquidación, pago de seguro, pues ella hace todo y ella misma consigna. Ella misma hace el balance y ella misma consigna. A cada proveedor le paga a cada uno. Ella puede inclusive, si uno le hace un buen prompt, ella puede decir qué horarios tienen los trabajadores, los más adecuados para este horario, etcétera. Sí. Y con eso les digo pues hasta dónde está llegando esta. Sí, el alcance. María José, muchas gracias por esa pregunta. Siempre usted tan elocuente y tan curiosa. Quiero contarle a don Alejandro que María José es una joven, Sí, más o menos como de 22, 21 años. No recuerdo muy bien. Ella no tiene cara aquí, pero tiene voz. Y es tan importante que estas generaciones escuchen, porque justamente se les ha vendido muchas cosas, pero ellos justamente vienen como con ese chip de la tecnología, total, vienen despiertos en muchos aspectos y yo creo que parte del sistema ha sido como generar como un ataque hacia ellos, pero también de pronto como una rivalidad entre generaciones y justamente lo que ellos nos vienen a enseñar es algo muy bonito porque les llaman la generación de cristal. Mal concepto. sí, Yo lo cambiaría a generación de cristal porque rompen con paradigmas, porque se atreven a hacer cosas que nosotros no nos atrevíamos, porque ellos logran llegar a lugares donde sin duda nosotros nos tomamos un poco de más tiempo. Entonces, esta fusión de generaciones y justamente como lo decía María José, este tipo de trabajos nos ayuda a integrar la historia con lo que está pasando en la actualidad y total. justamente se busca lograr un cambio impactante para nosotros que ya llevamos cierta parte vivida, pero para ellos que son justamente a quien les queda este planeta y este sistema a veces tan complejo. Don Alejandro, tres preguntas que Sí, su libro rápidamente, porque el tiempo aquí vuela. sí, Tres tranquilo. preguntas que su libro, del rudimentario Homo sapiens al afanado sujeto de las redes sociales, le va a responder al lector. Sí. Tres preguntas. Le va a decir qué es las redes sociales, qué es el nuevo sujeto, cómo se construye una nueva política, cómo hay una resiliencia que se puede adquirir a través de las redes sociales y la intersubjetividad de la revolución cultural del Internet. Le va a contestar qué es una inteligencia artificial, cómo usarla, qué significa, hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial y cómo sacamos provecho de ella. Y tercero, eh, el lector y más que todo la juventud, como ustedes decían ahora, yo les propongo en el libro que tienen que saber utilizar la inteligencia artificial y construir una nueva política, una nueva de pararse frente a la realidad, cómo analizar el contexto y cómo buscar sus derechos eh, en medio de esta transformación, que los derechos no se pueden perder y que deben buscarlos y deben ir en torno a él. No participar del comercio tan acelerado que nos propone las redes, sino tener un pensamiento crítico frente a la inteligencia artificial. Y no cualquier persona nos lo dice, ¿no? Un docente es Sí, quien nos invita, docente, además de escritor. eso, Alejandro, pues no hablamos mucho sobre su vida personal porque sin duda es un tema que nos arrasó. En cuanto a curiosidad, es muy arrasador. Recordemos que este libro lo encuentran aquí en Discovery Book Colombia, pero también en Perú y que hacemos envíos a todos los lugares del mundo, donde quieran que esté el libro, allí va a llegar. Don Alejandro, usted no se nos puede ir sin antes pasar por nuestra sección de cultura. ¿Está listo? ¿Está preparado? sí, claro que sí. Perfecto. Hablando de inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial, la IA no tiene
un creador ni una fecha exacta. Pero formalmente hay una fecha en la que se podría decir que se le puso o se acuñó el término. ¿Podríamos decir cuál es esa fecha y quién lo Eh, hizo? Oiga, ¿cómo es que se llama? McTuring, en 1954 más o Sí, menos, ¿cierto? Me quedé sí, cortico, pero la inteligencia artificial antes de Turing fue en 1899 en Alemania, cuando adiestraron un caballo para que contara dos, y él sabía que daba dos golpes, tres golpes. Ahí empezó la inquietud por la inteligencia artificial, porque pensaban que el caballo tenía inteligencia, y ahí empezó esa historia. Luego, en la década del 40, cuando los aliados inventan esta manera de entender los mensajes alemanes en la Segunda Guerra Mundial, empezó a desarrollar máquinas para entender ese lenguaje, y terminó evolucionando hasta la inteligencia artificial de Mark Turing, que crearon los primeros computadores, y luego se queda la red neuronal, que es más o menos del 70, una red neuronal que acelera el pensamiento de los algoritmos y va desarrollando toda esta inteligencia artificial hasta lo que tenemos hoy, que estamos casi en la singularidad tecnológica. Es decir, más o menos en el 50, que habían computadoras que eran como una casa entera, los, digamos, las torres se fue reduciendo, y la red neuronal que funciona como el cerebro. Luego la Big Data, que le empieza a mandar una cantidad de información y datos a la red neuronal, y la algoritmia, que procesa esa información de manera descomunal, sin precedente en la historia, esta manera de punto. No sé si contesté esa pregunta. ¿Sí la sí, por contesté? supuesto. Así es, don Alejandro. Sí, la respondió con detalles que no esperábamos. Don Alejandro, pues muchas gracias por este espacio y rápidamente, si puede terminar con un mensaje, el mensaje que usted quiera y para el público que usted quiera. Muchas gracias por esta oportunidad, y cuando vayan caminando, cuando estén en el computador, cuando estén tranquilos, si compran mi libro, apoyan un trabajo que se hizo muy serio, con mucho amor, con mucho interés, y con el mayor interés de aportar algo de información desde la localización del territorio de la ciudad de Antioquia para el mundo. Si quieren comprar mi libro, se lo regreso. Claro que sí, el libro lo encontramos en Antioquia. Sí, yo lo tengo en se meten a internet, está en Amazon, está en varias librerías, pero por internet, no es sino que pongan el nombre y aparece donde se ve y se lleva. Y en la librería peruana, no, claro, qué pena, tengo mala memoria, Discovery eh, Books, tranquilo. en esta librería también. Y les agradecería pues que hagan el detalle. Por supuesto, señor Alejandro, pues muchas gracias por estos minutos de conocimiento, de historia. Y recuerden que esto es Discovery Book Live, un podcast donde les presentamos a los escritores y a sus importantes obras. En esta ocasión, Alejandro Restrepo, un escritor desde Medellín, como él dice, de Medellín para el mundo, con un tema tan relevante como lo es la inteligencia artificial y la historia del ser humano. Así que nos vemos en una próxima. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Muchas gracias.